景也很美好。她真的像女明星，又亲切的像我邻居。一场 party 刻骨铭心，今天大家聚在一起，围绕那爱的抱抱，啤酒的泡泡。她开始唠叨说现在多糟，一天到晚对着电脑，再不出去玩就要变老。那繁华都是梦。 多久没有出去疯？没有酒，哪有肉？那就给我酒，说走就走。你没有妹就不喝酒，像个老古董，在鸡蛋里面挑骨头。理由很多，别说跳不动。Tonight we party all night long. Hola, hola, buenos días desde esta fría mañana de enero. Estoy ahora mismo en Shanghái, la famosa ciudad china, 25 millones de personas que viven desde aquí. Y nada, os voy a enseñar, a ver si no me lío por dónde voy. Os voy a enseñar un poquito de la ciudad, voy a ver si me uno a un walking tour que hacen por aquí. Tengo que llegar hasta lo que sería la People Square, ¿vale? Que aquí todo es del People y todo eso. Y os voy a enseñar un poquito qué tal está esta ciudad. La gente dando su buena esgrima por la mañana. Bueno, os iré poniendo imágenes de esto, que es pondré el link de Free Tour, que es el enlace de Dina. Y bueno, interesante que ella fue pues quien hizo el primer walking tour aquí en China. Parece que se le ocurrió, el primer walking tour aquí en Shanghái, parece que se le ocurrió después de un viaje que hizo por Centroamérica, por Colombia y todos esos países. Así que me resulta muy interesante que fuera la primera persona que tuvo la idea. En fin, interesante lo que nos cuenta, lo que nos comenta de que durante el COVID, pensad que aquí el COVID duró 4 años, ¿eh? En España pues no duró creo que 2 o algo así en Europa. Aquí estuvieron casi 4 años con aquello y comenta pues cómo la industria del turismo se vio afectada y todo eso. En fin, cosas muy curiosas que nos han ido contando por aquí. Es como Shanghái básicamente se fundó durante las famosas guerras del opio. Las guerras del opio es algo que los británicos siempre intentan ocultar mucho, y es que básicamente ellos fueron el primer narcoestado de la historia. Cuidadito. Ellos, para conseguir ventaja en el comercio del té, básicamente convirtió en adictos toda una nación. Hicieron las famosas guerras del opio, para que veáis los que ahora van con la alta moral lo que hacían hace 150 años. Y eso pues básicamente formó lo que fue la ciudad de Shanghái como un puerto de comunicación de los británicos. La ciudad básicamente se divide en áreas bastante curiosas, que son como el área francesa, el área británica, y luego tienen el Chinatown en China, cosa que resulta bastante curiosa, y son las diferentes cosas que iremos viendo durante este tour. 100 years ago, as I showed you earlier, this place was Bueno, cositas interesantes. Estamos aquí en la People's Square, ¿vale? Y una cosa interesante que tiene es la distribución, ¿vale?
que según nos comentan aquí está basado en el principio de Feng Shui o Feng Shui, como decimos nosotros, ¿no? Que es ese principio de todo ordenadito y tal, que te dé paz. Una cosa muy curiosa es que esto era un cementerio y entonces la gente no quería vivir aquí, y entonces por eso no hay zona residencial en lo que es alrededor de la plaza, sino que es solo edificios de gobierno. Aquí está, esto es el teatro que podéis ver aquí, ahí detrás hay un museo, y este de aquí blanco es el edificio del gobierno con las 5 estrellas, ¿no? Que son la estrella una, que es la del Partido Comunista, que es la más grande, y las 4 estrellas alrededor, que son los oficios en los que se divide la sociedad comunista, ¿no? Que es el campo, los profesores. Nunca recuerdo cuáles son los 4, pero vamos, que a día de hoy pues no es factible. No puedo girar la cámara a la derecha porque tengo unos guardias y ya han hecho señales para no grabar, pero voy a ver si lo consigo haciéndome un poquito el sueco. Ahí lo veis, control. Vale, pues eso en principio no se puede grabar. Museum called Shanghai History and Revolution Museum. This is a very nice place to learn about where it was back then, and now, I'm sorry, we lost all the attention. Yeah, it's still a hotel, for 12 stars only, open for the public, but yeah, surrounded by all this much newer and Una cosa muy curiosa es que hay turistas de turistas. Cuando haces el tour, te vienen chinos a mirar cómo haces el tour. The buildings here all have a pretty clear futuristic message delivered by the architecture. So put page and walk them around in the park. And yeah, they can walk their grandchildren and their children and walk themselves. Bueno, voy a explicar una cosita bastante curiosa, ¿vale? No sé si lo podéis ver por aquí, que hay como unos papelitos, ¿veis? Está en chino, ¿veis? Y abajo hay un número de teléfono, ¿vale? Pues esto, que aquí hay más, y veis aquí toda una calle entera con más papelitos de estos, y ahora lo voy a enseñar un poco más. Esto es el Tinder chino. ¿Cómo? ¿El Tinder chino? ¿Qué coño me está contando este hombre? Mira, espera, ahora os lo explico, mira. Más papelitos, y siempre pues hay una señora por aquí o unos señores mayores que vigilan los papeles. Entonces, ¿esto qué es? Vais a flipar ahora, mira. Entonces, aquí lo que podéis ver es una serie de datos personales, ¿vale? Entonces, lo que te indica aquí es la altura, el peso, la profesión, si es parte del Partido Comunista o no, si tiene una vivienda o no, y abajo el número de teléfono. Esto es para buscar pareja. O sea, todo esto que estáis viendo aquí es donde la gente, los familiares, las abuelas, se vienen aquí para que su nieto encuentre novia. Entonces lo que hacen, cogen los datos, te vas paseando, miras a ver alguno que te convenga, que tenga la vivienda que toca, que tenga el dinero que toca, y si te conviene, entonces y solo entonces te enseñan la foto, te llevas el contacto con la foto, te lo llevas para casa y se lo enseñas a tu nieta a ver si le convence. Pero fijaros la locura que es, no sé si lo podéis ver, la cantidad de gente que hay para conseguir pareja. O sea, fijaros qué auténtica locura que hay por aquí. Entonces yo no paro de darle vueltas de por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué en una sociedad moderna tienen que recurrir a esto? Lo único que se me ocurre a mí es pensar en lo que es la política de un hijo. Recordad que hace unos años estaba esa política impuesta por el Partido Comunista de que solo podías tener un hijo. Entonces siempre se intentaba que el hijo fuera varón. Entonces habían todas aquellas historias bastante oscuras de abortos, de niñas abandonadas y todo aquello que nos llegaban a España en los 80, no sé si los que tenéis mi edad, si lo recordáis. Entonces lo que supongo es que eso ha creado pues un déficit de mujeres bestial en lo que es China, ¿no? Porque tú implantas esta teoría durante 20 años y a cabo de 20 años pues tienes un ejército de tíos que no encuentran mujeres. Entonces lo que han tenido que recurrir es a esto, ¿no? Intentar vender hombres, porque yo creo que todos estos que veis por aquí son todo tíos. Intentar vender hombres de alguna manera para conseguir casarlos.
increíble, ¿no? Como una sociedad tan moderna como la China, donde ves nuestro rascacielos, su WeChat, su Alipay, su tecnología que está por delante de nosotros, después te encuentras muchas otras cosas que de cierta manera pues parece que estén por detrás. En fin, país de contrastes China, y es todavía un privilegio, por decirlo de alguna manera, que se pueda disfrutar o ver esto, que yo creo que es algo que de cierta manera está condenado a la desaparición, espero, porque vamos, esto parece un mercado de carne, es increíble. Os voy a enseñar otra cosa curiosa que tiene cuando haces un tour en China, y es que los tours tienen turistas. O sea, fijaros estos chinos que hay aquí, que son chinos que están mirando el tour, no sé si lo podéis ver. Este señor de aquí no deja de ser un señor que le gusta ver cómo occidentales hacen tours. Fijaros, por ejemplo, este otro que hay aquí, lo podéis ver. Este es otro señor que está viéndonos a nosotros cómo hacemos el tour. Es un poquito surrealista. En lugar de los abuelos mirar la obra como en España, pues se vienen a ver cómo los extranjeros hacen un tour. Si a ellos les gusta. Bueno, pues ahora hemos llegado a la calle principal de las tiendas, que es esta calle que viene por aquí, no sé si lo podéis ver, allí está el monumento al Partido Comunista. Y entonces vamos a empezar a caminar lo que sería esta calle de aquí. Y bueno, fijaros la calle que es donde están todas las tiendas, y allí llegaremos a la parte más icónica de Shanghai. Vamos a verla. Bueno, pues justo detrás de la calle esa famosa, si te desvías nada, 50 metros, te encuentras con esta locura de calle que hay por aquí, que son todos de sitios para comer y cosas por el estilo. Y nada, voy a ver si encuentro unos dumplings o lo que sea para picar, pero fijaros qué chulo que está, con sus tiendecitas, sus puestecitos para comer y tal. Y nada, parece que por unos céntimos puedes llegar a comer. En fin, os voy a enseñar un poquito por aquí. Fijaros aquí su pollo frito y tal. Pero bueno, pues nada, me voy a poner alguna cola y voy a comer. Buen provecho. Y bueno, aquí estoy en la calle principal. Aquí estoy en la calle principal. Y bueno, está chulo por la cantidad de cosas diferentes que hay. O sea, te encuentras desde hoteles, te encuentras casinos, tiendas de lujo, y a los lados comida y cosas así. Realmente esto no deja de ser una especie de centro neurálgico de lo que sería Shanghai. De hecho, ahora cuando vayamos para adelante, que es lo que vais a ver allí, es cuando se ve el icónico skyline de Shanghai, que ahora os lo voy a enseñar. Pero bueno, si venís a Shanghai, seguramente vais a acabar caminando por lo que es esta calle. Y ahora, bueno, nos estamos metiendo por lo que serían los típicos barrios aquí chinos. Hemos cogido simplemente una calle al lado. Y fijaros, estas callejuelas, que es lo que solemos ver en las películas de los años 80, en las películas de Van Damme y todo ese tipo de cosas. Y es así como se solía vivir. Fijaros qué escénico, con los cables por encima, sus aires acondicionados aquí. Pero cómo cambia el barrio de la calle. Os acabo de enseñar a meterse por estas callejuelas. Y bueno, después de mucho caminar, ojito a dónde llegamos. ¡Tata! Aquí está el famoso skyline de Shanghai. Voy a cruzar la calle y os lo voy a enseñar un poquito más cerca. Y bueno, pues ya he llegado. Aquí está la famosa vista de Shanghai que vemos en el fondo de Windows, que vemos en tantos sitios.
Y bueno, pues ahí lo tenéis, si no me equivoco, aquello de ahí es el edificio más alto de Shanghái, no sé si todavía es el edificio más alto de China. Aquí también es muy icónico con ese agujerito en medio. En ese estado la parte de arriba y está chulo porque caminas en esa pasarela. Y aquí está pues el primero que hicieron, que es este mamotreco totalmente horrible que hay aquí, que fue de los primeros que se construyó antes de que se construyera toda esa parte. Lo que voy a intentar es buscar una foto de cómo era esto hace nada, hace como 40 años, y ya veréis la diferencia. Y donde estoy ahora es la parte más famosa de Shanghái, que es todo este paseo que se llama el Punch, ¿no? Se llama. Y están todos estos edificios que son de herencia británica, que podéis ver detrás mío, y una especie de paseo totalmente enorme que te queda aquí al lado de lo que es el río. La foto, Hansi. Y bueno, tradición aquí también de tocarle la colgamenta al toro. Y aquí está el toro de Shanghái, que irónicamente está hecho por el mismo artista que hizo el toro de Wall Street, pero con una diferencia, y que este toro es el doble de grande que el toro que está en Wall Street. Así que, en fin, los chinos compensando ciertas cosas. More money and effort to fix the weather, but they could never agree on each other because they were British and French. Y bueno, ya mientras me acerco al final del tour, una cosa curiosa es que ahora vamos a pasar de lo que es la parte británica, que es esta, a la parte francesa, que es esa, la French Concession. Un poquito más adelante lo que empieza es el barrio chino de Shanghái en China. Y bueno, una cosa curiosa es que esta calle de aquí que veis, ¿no? Esta carretera de aquí, antes era un canal, entonces por aquí pasaba un canal y era la frontera entre la parte británica en este lado y la parte francesa en este lado. Y luego se cubrió porque estaba aquello lleno de mierda y se hizo esta calle. En fin, vamos a ver cómo cambia la arquitectura en ese otro lado. Qué feo que es esto, ¿eh? Esto parece una Filipina, ¿eh? Y bueno, aquí hay una iglesia, como podéis ver, ¿vale? Entonces, qué bonita que está. Unas cuantas cosas curiosas es que China no tiene libertad de religión, ¿vale? Tiene 5 religiones oficiales, que es catolicismo, protestantismo, taoísmo, budismo y islam, ¿vale? Solo esos 5, no te puedes salir de ahí. Cualquier práctica de la religión en la vía pública está prohibida. Las iglesias están muy regulares, están llenas de cámaras y todo tipo de controles para ver lo que haces. Así que, en fin, vemos este país tan moderno, pero como podéis ir viendo por el vídeo, tiene ciertas peculiaridades como lo que es el matchmatching ese que habéis visto en el parque, lo que es el control de religión y otra cosa interesante que es la política de un hijo, ¿vale? Entonces nos explicaba la guía que durante muchos años solo se podía tener un hijo. Entonces lo que hacían, si sospechabas que ibas a tener otro, te obligaban a abortar por ley. Wow. Y si lo tenías, te ponían unas multas terribles. Entonces, ¿qué pasó? Se creó un déficit brutal de hombres contra mujeres, porque era más provechoso tener a un hombre para el campo que una mujer. Entonces se abortaban muchas mujeres. Con lo que ese déficit ha creado un ejército de 40 millones de hombres que no tienen mujer, de solteros. Es increíble. Entonces el gobierno abrió la mano por una razón muy sencilla, porque ¿qué les pasaba? Les pasaba lo siguiente, que no podían pagar las pensiones. No podían pagar las pensiones para tanto viejo. Entonces empezaron a decir que se podían tener 2 hijos y luego hasta 3 hijos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que la población les empezó a decaer. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues bien sencillo, porque habías tenido una generación de personas con un solo hijo, es decir, que ahora eran hijos únicos, que tenían que mantener un matrimonio a 4 viejos. Tenían que mantener a 2 padres cada uno, 4 viejos. Y toda esa gente le ibas a decir que ahora tenían que tener 3 hijos, mantener 4 viejos y 3 hijos, un matrimonio.
Nanay. Y entonces es uno de los problemas que está teniendo China ahora, que por increíble que parezca, tiene un crecimiento de población negativo. ¡Wow! Y bueno, después de pasar la zona francesa esta, ahora vamos a entrar en lo que es Chinatown, que como todos los Chinatown del mundo, pues tiene una bonita puerta. Así que nada, vamos a ver Chinatown en China. Irónico. Hola. Hola. Bueno, pues llegamos al final del tour y aquí estoy con Dina. Sí, Nada, después de 4 horas de camina. 4 horas, o sea, el tour ha durado 4 horas. Sí, ¿no? más, de hecho, 4 horas y como 20 minutos. Sí, ha sido muy chulo. Logramos. Y lo que hemos visto con ella, hemos visto pues todo lo que es Shanghai, ¿verdad? Lo principal. Sí, la mayoría, como 80%. Sí, realmente ha estado muy completo, os lo recomiendo, voy a poner su link aquí debajo, Gracias. porque además es muy interesante, ¿cómo sabes tantas cosas de Shanghai? Estudié, Ajá. pero de hecho, como expliqué, Shanghai no es la ciudad con tanta historia, Ajá. solo como 200 años más o menos, entonces sí, es bastante fácil explicar la historia, Ajá. pero lo que más difícil es cómo combinar tantas cosas, tantos aspectos a solo 4 horas, Sí. porque quiero explicar un poco de todos de nuestra vida. Pero ha estado fantástico, de verdad que os lo recomiendo si venís a Shanghai, coger el tour con Dina, porque aparte de que será un amor de mujer, explica muy bien y es muy interesante. Pues nada, Dina, te doy las gracias por el tour Gracias por venir. y pondré el link aquí abajo para los que vengáis a Shanghai, cogeros el tour, ¿eh? Free tour. Sí. Vamos a verlo. Buscandi ama. A ver. Para Papalia. Aquí está. Eso es, sí, la marca. Muy bien, Sí. Aquí está. Muy bien, muchas gracias, Dina. Gracias. Chao. Chao. Wow, qué pelos tengo del sombrero. ¿Dónde estamos ahora, Dina? ¿Dónde me has traído? Estamos en Shanghai. Estamos en Shanghai, de verdad. Sí. Siete más. Wow, qué sorpresa. Wow, esto no me lo esperaba. Sí. Y bueno, ya te llevo a una zona menos turístico, Ajá. pero más para nativos y también con la vista maravilloso Wow. y los rascacielos. Perfecto. Y ahí es como un parque gratis con algunas decoraciones, explicaciones de historia. Y sí, para las nanas que disfrutar. Wow. Su fin de semana. Muchas gracias, Dina. Fijaros qué auténtica maravilla de vista que tiene esto, ¿eh? Espectacular. Es la vista de Skyline, pero un poquito más lo que sería hacia el norte. O sea, fijaros qué chulo. Aquí se llegan taxis, se llegan unos 10 minutitos y donde suelen estar los extranjeros es por allí abajo, allá al lado. Y esto es un poquito más para arriba. Y wow, qué bonito. Muchas gracias, guía. Muchas gracias. De nada, con gusto. Wow. Y bueno, ahora vamos a cruzar el río, ¿no, Dina? Se llama Huangpu Río. Huangpu, ¿qué significa Huangpu? Nada. Bueno, significa río amarillo sobre el arco iris. No significa nada. Bueno, Huangpu, que no significa nada. El famoso río Huangpu, que no significa nada. No es que signifique que no significa nada. Y vamos a coger ¿Crucero? un crucero. ¿Aquel de allí tan grande? No, lo más pequeño. El más pequeño. Somos pobres, lamentablemente. Pero somos ricos en felicidad. Sí. Vamos a cruzar aquí el río, vamos a ver aquella zona de allí, así que veremos un poquito lo que es el punt, ¿no? ¿Nos quedará adelante o qué veremos desde allá? Este lugar se llama Lujiazui. Luchacha. Sí, que es la zona financiera, Muy casi. bien. Perfecto. Una zona financiera. Ajá. Con los más ricos bancos, seguros,
todos dineros. Y Pues todos nada. los ricos. Vamos a ir ahí a ver si encontramos un poco de dinero por el suelo y lo podemos Sí, sí. recoger para pagar la Aunque cena. ahora en China, como sabes, nadie usa efectivo. No, exactamente. Esa es otra cosa que quería explicar en el vídeo. Aquí olvidaros de utilizar efectivo. Aquí todo el Desde mundo... hace 10 años, de hecho. 10 años. Sí, más de 10 años. O sea, en 10 años se implantó el exacto. Alipay. Sí, exacto. Vale. Y eso es muy interesante. Incluso los pobres en la calle, cuando piden dinero, tienen su código de barras de Alipay. Exacto. Y le pueden dar dinero al pobre que está pidiendo en la calle. ¿Eh? Increíble, ¿eh? ¡Wow! Sí, porque nadie lleva efectivo. Nadie, solo los turistas llevan efectivo. Sí. Hay supermercados que no puedes pagar en efectivo. Intentas Sí. pagar en efectivo y no lo aceptan, cuidado, ¡Wow! Increíble, tierra de cambios. ¿Esto es el futuro? ¿Vamos hacia aquí? ¿Vamos hacia allá? No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero un sitio... Bienvenido a China. Bienvenidos a China. 雨脚下，全是尘埃着。 Y como rinconcitos curiosos, hemos acabado en una librería que realmente hay que reconocer que es muy bonita. Con todo el edificio, con su decoración y tal. Fijaros qué cosa más elegante. 一想到你我就，感情不上昨夜哭海角，心才堕落落花影中游，相思无用，太像沙梦酒，为了多久？ Pues nada, aquí vamos a coger el ferry y vamos a cruzar al otro lado del Sí. río. Este ferry es muy corto, creo que son 3 minutos. 3 minutos, mira qué cortito que es. Y por supuesto se paga con Alipay. Nada de- WeChat. con WeChat, nada de pagar con dinero. 飘向北方，变温暖家乡，高耸古老的城墙，挡不住忧伤。我飘向北方，家人是否无恙？肩上沉重的行囊，盛满了惆怅。有人说他老家欠了一堆钱，需要避避风头；有人说他。 Bueno, hemos llegado a Pudong, que significa este del río. Algo así, ¿verdad? Huangpu. Exactamente, este del río Huangpu. Y bueno, fijaros en esta zona, que es lo que se ve cuando todo el mundo se hace las fotos desde el punt, pues es lo que se ve delante. Esto no deja de ser pues un centro financiero y como hoy es domingo, pues aquí digamos que no hay mucha gente. Pero bueno, es bonito ver los edificios estos famosos, así más de cerquita, con este amanecer tan bonito que tenemos. Y bueno, vamos a ver si comemos, ¿no, Dina? ¿Qué te parece? ¿Vamos a comer algo? Sí, vamos a comer. Y yo creo que con esto ya despediremos el vídeo por ¿Sí? hoy, ¿no? Porque ya hemos enseñado mucho. En fin, muchas gracias aquí a Dina de nuevo. Con gusto. Y espero que os haya gustado, ya sabéis, seguir el canal, suscribiros, darles a like y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé desde dónde será. Hasta luego. A ver. Chao, Bye, chao. Jen.